Más o menos. ¿Cómo han sido sus días, chicos? Buenas tardes, Chipana. Buenas tardes. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Guanaco, buenas tardes. ¿Qué tal, Yair? Aval, ¿cómo estás? Silvia, hola Silvia. Bien, chicos, gracias por los saludos. Buenas tardes a todos. Nos corresponde realizar la tercera dirigida, ¿verdad? Estamos en la tercera semana dirigida. ¿Qué tal, Dani? Los materiales anteriores ya se han subido al intranet para que puedan revisar en cualquier momento. Con las claves incluso se han subido algunos. La primera dirigida y la segunda dirigida ya está en el intranet. Y ahora, terminando la clase, subo esta tercera dirigida en diapositivas, porque en PPT seguro ya lo tienen ya. Ya listo, chicos. Vamos a desarrollar entonces, ¿ya? Quienes habla ya saben, Doris de la Cruz. Y nos corresponde realizar el repaso virtual ciclo UNI. ¿De qué temas? Tenemos que hablar más de los procesos afectivos. Nos toca hablar también acerca de la personalidad, de la motivación y de los mecanismos de defensa, el psicoanálisis. Todo ello corresponde desarrollar en esta semana. Bien, si hablamos de procesos afectivos, existen varios tipos de procesos afectivos. Tenemos las emociones, tenemos a los sentimientos, a los estados de ánimo y por acá tenemos a las pasiones. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Vamos a concentrarnos primero en estos dos. Diferencia entre emociones y sentimientos. Las emociones son de corta duración, o sea, son breves, mientras que los sentimientos son de larga duración. Ya tenemos una primera diferencia, ¿verdad? Entre sentimientos y emociones. Las emociones de corta duración y los sentimientos de larga duración. Por ejemplo, el amor por nuestros padres, de larga duración. El amor por nuestros hermanos es de larga duración. Los queremos, siempre los vamos a querer, a pesar de que a veces tenemos pequeñas peleas o discusiones. Entonces, el amor, el cariño, la estima, son sentimientos duraderos, de larga duración. En cambio, las emociones son de corta duración. Las emociones aparecen generalmente ante situaciones de peligro, por ejemplo, ante una balacera, ante un asalto, experimentamos emociones. ¿Y cómo nos damos cuenta que tenemos emociones? Porque nuestro cuerpo, nuestro organismo, tiene una serie de manifestaciones fisiológicas. Experimentamos temblor en las manos, temblor en las piernas. Por ejemplo, cuando vamos a dar el examen de admisión producto del nerviosismo, estamos temblando, ¿verdad? Ya, esa manifestación fisiológica es síntoma de que tenemos emociones. Experimentamos sudoración, por ejemplo, cuando vamos a exponer en el colegio, hasta incluso sensación de nudo en la garganta. Empezamos a tartamudear. Aumento del ritmo cardíaco, si de pronto aparece un perro pitbull, aumento de la respiración o ritmo cardíaco, ¿verdad? Entonces, cuando tú experimentas estos cambios que estoy mencionándote acá, emociones de corta duración, porque si viene el dueño y se lleva a su perrito, al perrito pitbull, ya como que nos calmamos, nos tranquilizamos, ¿cierto? Entonces es de corta duración. En cambio, los sentimientos son de larga duración, estables, son estables y de larga duración. En las emociones hay dos tipos de emociones, las asténicas, llamadas también emociones pasivas, y las esténicas, con E, llamadas también emociones activas. ¿Por qué se van a llamar emociones activas? Porque este segundo tipo de emociones activa nuestro cuerpo. En cambio, la primera emoción inhibe a nuestro cuerpo. Por ejemplo, ante un asalto, correr, escapar, sería la segunda, ¿no? Activa tu cuerpo para correr o escapar. En cambio, la primera, cuando no sabemos qué hacer,
No sabemos si correr, si escapar, si lanzarnos al piso, no sabemos cómo reaccionar. Entonces ahí sería la primera, la emoción pasiva o asténica. Pero cuando actuamos rápidamente, la segunda, el segundo tipo de emoción. Ahora tenemos a los estados de ánimo. Los estados de ánimo son relativamente estables, quiere decir que no son ni muy breves ni muy duraderos, más o menos, ¿no? Más o menos estables. Tenemos ejemplos de estado de ánimo, el buen humor, el mal humor, el optimismo y el pesimismo. Y las pasiones son todos aquellos que dominan nuestra voluntad, pero tenemos dos tipos de pasiones, superiores o positivas, inferiores o negativas. Las pasiones superiores van a permitir que nos desarrollemos, como por ejemplo, pasión por la filosofía, pasión por la música, pasión por el estudio, pasión por el deporte. Así que va a permitir que tú alcances metas u objetivos. Pero en cambio, las pasiones inferiores son destructivas, por eso se llama pasiones negativas. Bueno, ¿y quiénes son destructivos? Ya sabemos, ¿verdad? Las drogas son destructivas, el alcoholismo es destructivo, la celopatía es destructiva, la pasión por el poder también es altamente destructiva, ya sabemos, ¿no? Los políticos que han deseado tanto poder están presos ahora, ¿verdad? O perseguidos, o con varios procesos judiciales. Entonces, son pasiones que destruyen no solamente a la persona, sino también a nuestros familiares, al entorno. Eso se llama pasiones inferiores o negativas. Muy bien, chicos, en base a eso, ya saben, vamos a desarrollar las preguntas. Primera pregunta, me dice, ¿el optimismo y el pesimismo en nuestras actividades constituye un ejemplo típico de, acá están las alternativas, ¿ya? A ver si has prestado atención a lo que se explicó. A ver, voy a retroceder. Me preguntan por el optimismo y el pesimismo. Algunos ya me están dando claves. A ver, antes de retroceder, entonces vamos a ver tus claves y luego retrocedemos. ¿Te parece? Chipana se anima por la segunda alternativa y Cruz Yair también se anima por la segunda alternativa. Bien, jovencitos, bien. Entonces ya no hay la necesidad de retroceder porque es cierto, el estado de ánimo es un ejemplo de, el estado de ánimo, el optimismo y el pesimismo, perdón, es un ejemplo de estado de ánimo. Hemos dicho que el buen humor, el mal humor, así como el optimismo y el pesimismo son estados de ánimo. El estado de ánimo es lo que en estos momentos sentimos, ¿no? ¿Cómo nos sentimos ahorita? Contentos, alegre, triste, optimista, deseosos de querer aprender, o que es desganado, pesimista. Entonces, el estado de ánimo es muy importante, chicos. Es muy importante el estado de ánimo porque refuerza tu sistema inmune, ¿no? Ahora que se está hablando del tema del coronavirus, la segunda ola, que tenemos que alimentarnos bien para que el sistema inmune, nuestras defensas estén en buenas condiciones. También es importante el buen estado de ánimo. Si nos vamos a deprimir por el miedo de que nos vuelvan a encerrar, o si nos vamos a deprimir porque ya hay algunas restricciones, entonces las defensas bajan. Entonces hay que mejorar ese estado de ánimo para estudiar y también para enfrentar las situaciones problemáticas que vengan quizás pues más adelante, ¿verdad? Bien, entonces está bien su respuesta. En la 1 sale la segunda alternativa. Ahí está, vamos a verificar. La respuesta está resaltada con amarillo. Respuesta B, B de barco. Pasamos a la pregunta 2. Señale la alternativa que evidencie polaridad. Bueno, tú sabes que los procesos afectivos tienen polaridad. ¿Y cuál de todos, en cuál de todas estas alternativas yo puedo observar que hay un ejemplo de polaridad? Recuerda que la palabra polaridad hace referencia a los opuestos, ¿no? Los opuestos. Entonces, ¿cuál de los ejemplos? Uno es positivo y el otro es negativo. A ver, Cruz, te estás animando por la cuarta alternativa. Chipana Rosemary también se anima por la cuarta alternativa. ¿Cierto? Esa es la respuesta. Está bien, la cuarta alternativa es la respuesta. Polaridad, polos opuestos. Los polos son opuestos en realidad, ¿cierto? Lo mismo en los procesos afectivos. Los procesos afectivos también son opuestos, porque algunos experimentan alegría
y lo opuesto a la alegría sería la tristeza. La alegría es un estado de ánimo positivo y la tristeza es un estado de ánimo negativo. Acá arriba también, por ejemplo, mira, optimismo sería en este caso positivo, estado de ánimo positivo, y pesimismo sería estado de ánimo negativo, ¿verdad? Son opuestos. En la pregunta 1 son opuestos y acá en la cuarta alternativa también son opuestos. Otro caso donde son opuestos, el amor y el odio. El amor es un sentimiento positivo, mientras que el odio es un sentimiento negativo. En cambio acá risa y carcajada no son opuestos, ¿no? Yo no puedo decir lo opuesto de la risa, la carcajada. No, ¿verdad? En cambio acá sí, lo opuesto de la alegría, la tristeza. En la primera alternativa no hay opuestos. Lo que hay es intensidad. Más fuerte que la risa es la carcajada. Y hay compañeros que en lugar de reír, lanzan unas carcajadas que se escuchaban hasta el otro salón, ¿verdad? Profesora, mi vecina, se escucha su carcajada, se ríe fuertemente, claro. Esto se refiere, esta es una característica también, pero se llama intensidad. La intensidad es cuando uno es más fuerte que el otro, ¿ya? Pero cuando son contrarios, polaridad. Muy bien, vamos a verificar si sale esa respuesta. Sí, sale la cuarta alternativa, alegría, tristeza. La respuesta es la cuarta alternativa. Bien, ahora sí, continuemos. Tenemos que desarrollar la pregunta 2 y 3. Una de esas dos preguntas habla de la autoestima. Ahora, ¿qué significa autoestima? A ver, analicemos la palabra autoestima. Auto, ¿qué significa auto? ¿Automóvil? ¿Qué significa auto? Uno mismo, ¿no? Claro, auto es uno mismo. Y estima, ¿qué significa estima? Amor o cariño. Bien, si juntamos los dos, la autoestima sería el amor que experimentamos por nosotros mismos, ¿cierto? Cuánto nos queremos, cuánto nos amamos, cuánto nos valoramos, eso hace referencia a la autoestima. Y la pregunta es cuánto te quieres, ¿no? En realidad, ¿te quieres mucho, te quieres poco, te quieres bastante? Casi nada, profesora. Es como que tú te pusieras una nota de cuánto vales, cuánto te aprecias, cuánto te das a respetar, ¿verdad? Ese amor propio, autoestima. Pero hay autoestima positiva y hay autoestima negativa. La idea es tener autoestima positiva. Por ejemplo, acá de verdecito, que hay un check. Acá este ejemplo de verdecito, este gráfico donde hay un check verde, hace referencia a la autoestima positiva. Una persona con autoestima positiva no se rinde y si algo no lo logra, pues seguramente después lo va a volver a intentar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, hoy no lo logré, pero volveré a intentarlo. La próxima seguro que me va a ir mejor, de hecho, ¿no? Así que voy a volver a intentarlo. Así que no se deja derrotar fácilmente y si por ahí de repente hay una derrota, aprende de sus errores. Se concentra en sus virtudes, ya reconoce sus defectos porque a veces también tenemos defectos y es muy saludable reconocer nuestros defectos para poco a poco ir eliminándolos. La persona de autoestima alta no depende de los demás. En cambio, la persona de autoestima baja, acá hay un X. Es que este X, este gráfico hace referencia a una persona de autoestima baja, que siempre depende de los demás. Está esperando que el resto, pues, le esté hablando o diciendo cosas bonitas, que puede ser que nos digan cosas bonitas, ¿no? Pero si nos dicen a buena hora y si no lo dicen, no tenemos por qué sentirnos mal. Y mira, ¿qué pasa en el ejemplo? Dice, nada me sale bien, soy una fracasada, así piensa, ¿no? Tiene un pensamiento pesimista, tiene un pensamiento fatalista, en vez de concentrarse en sus virtudes, se concentra en sus defectos. Entonces, en este caso es un ejemplo de autoestima baja, autoestima negativa, autoestima baja. En cambio, acá sería autoestima positiva, alta autoestima. Y la idea es poco a poco, si tenemos problemas con autoestima, poco a poco incrementar ese amor propio que nos tenemos, ¿verdad, chicos? Querernos obviamente, sin minimizar al resto, ¿no? Sin ofender al resto, tenemos que querernos o valorarnos. A ver, los que no se quieren, los que tienen autoestima baja, ¿cuáles son los síntomas de la autoestima baja? Acá hemos anotado algunos a través del gráfico.
La persona con autoestima baja tiene falta de confianza en sí mismo o en sí misma, tiene mucho miedo, mucho temor al rechazo, eh, generalmente expresa demasiada timidez, no sabe cómo desenvolverse, tiene miedo a que falle o le traten mal, suele compararse siempre con los demás. Yo saqué 15 en el examen, el otro sacó 16, ¿por qué me ganó? Yo saqué 10 en el examen, el otro sacó 12, no sirvo, no valgo. Lamentablemente tiende a compararse. Se siente incapaz, a pesar que tiene muchas capacidades, no se da cuenta. Se obsesiona con la búsqueda de la perfección. Tiene tendencia a la procrastinación, quiere decir que hay cosas que hoy día lo puede hacer, pero ando siempre. Mañana lo haré, pasado, mejor pasado, y así, ¿no? Y a la pereza. Dificultad también para reconocer sus propios logros, porque a pesar de que tiene una autoestima baja, algún logro, meta habrá alcanzado, pero no se da cuenta, no puede reconocer, dice, no, no sirvo, no vago, seguro fue producto de la casualidad, ni siquiera reconoce su esfuerzo. Bien, ahora sí, vamos a marcar la clave en base a la pregunta, ¿ya? Preguntita número 3. Son aquellas emociones que se caracterizan porque inhiben. Aquellas emociones que se caracterizan porque inhiben la conducta de los demás. Esto vimos en la primera diapositiva, ¿verdad? A ver, ¿cuál inhibe? Hay dos tipos de emociones. Hay emociones asténicas y hay emociones esténicas. ¿Cuál de esas dos son emociones que lo que hacen es inhiben a la persona? Quiere decir que lo dejan paralizado y la persona no sabe cómo reaccionar. A ver, ¿cuál de las dos será? Elige entre la A o la C. Se parecen, ¿verdad? Solamente cambia la letra con que empieza. A ver, Chipana se está animando por la C, por la tercera alternativa. Rosemary también se está animando por la tercera alternativa. Y cierto, esa es la respuesta a la tercera alternativa. Con A, asténicas. Inhiben la conducta. Es como cuando te roban el celular y no sabes cómo te han robado el celular. Estaba en tus manos, estabas conversando y de pronto jalaron con fuerza el celular, que nos quedamos pasmados, paralizados, sin saber qué hacer. Salvo pues que seas karateca y te defiendas, ¿no? Si te defiendes y corres detrás del delincuente, es técnica. Recuerda que actualmente es un riesgo ir a buscar tu celular, es muy peligroso. Pero ya si te dejaste robar porque no sabes ni cómo sucedió ello, sería esta, ¿no? La que paraliza, la que inhibe la conducta de los demás. Esa es en la 3, verifiquemos si en la 3 sale como respuesta la C, cierto. La respuesta sale casita, C de casita, chicos. C de casita, ¿ya? No se preocupen, esta diapositiva con las claves se va a colgar en el intranet. También le voy a pasar uno al tutor por de repente, también para que lo pueda tener, ¿ya? Cosa que ustedes se concentran en la pregunta. La 3, la C. La 4, uy, profesora, la 4 es un texto que tengo que analizar. No está difícil, ¿eh? No te asustes cuando hay un texto. Claro, no tenemos por qué asustarnos si es que hay un texto, ¿verdad? Simplemente lo vamos a leer. A ver, Yair, ¿ya te animaste a dar clave en la 4? A ver, vamos a dar las alternativas. Aquí están las alternativas. ¿Y a cuál de esos hará referencia el enunciado en la 4? Dice, al ver una oferta de trabajo como asistente legal que publicó un diario, un egresado de derecho es aquel que recién termina la carrera de abogado, ¿no? Un egresado de derecho decidió presentarse por primera vez a la evaluación para el puesto, o sea, para el trabajo. ¿Qué pasó con este egresado de derecho? Al ver a otros aspirantes, o sea, al ver a otros postulantes al mismo trabajo, se dijo a sí mismo, ellos me superan enormemente, tienen mejor apariencia y creo que están mejor preparados. Sin duda tienen más experiencia que yo. Al pensar así, ¿qué está pasando con este egresado de derecho? Con este alumno que acaba de terminar la carrera de abogado. Ahora sí,
Listo, Rosemary, muy bien, Rosemary. Está presentando autoestima baja, claro, autoestima baja. Es que una persona con autoestima baja, baja autoestima, la B me dicen, ¿verdad? B me dice autoestima baja. Y claro, una de las características de la autoestima baja, inseguro, con miedo, con temor, con timidez. Si tú tienes que postular a un trabajo, si tienes que postular a la universidad, no lo dudes, anímate y hazlo, ¿no? Profesora, ¿y si no me llaman en el trabajo? ¿Y si postulo y no ingreso? A pesar que postulemos y no ingresemos, algo vamos a aprender. Uno, vamos a aprender, por ejemplo, cómo vienen los exámenes de admisión. Vamos a aprender a manejar nuestras emociones. De hecho, que la primera vez que postulamos estamos súper nerviosos, pero una segunda ya sabemos que vamos a tener que controlar ello. O sea, algún aprendizaje hay. Igual, si no nos llaman en ese centro de trabajo, ellos se lo perdieron, pues seguramente ya tendrás otra oportunidad. De ahí que cuando buscas un trabajo, no te concentres en un solo trabajo, busca 3, 4, 5, postula 6 lugares si es posible, para que tengas mayor oportunidad, por supuesto. Así que no tienes por qué dejarte derrotar. Pero, ¿qué pasa con este egresado, no? Al ver a otros que están compitiendo, ya se deja derrotar, tiene un pensamiento pesimista, dice, ellos son mejor que yo, entonces baja autoestima. Entonces, es cierto, ustedes me han dado como respuesta la segunda alternativa y esa segunda alternativa es la clave. B, la B. Bien, la siguiente pregunta que sería número 5 y 6, y un poquito más si no me equivoco, tiene que ver con la motivación. La motivación es un proceso conativo, volitivo porque se relaciona con la voluntad, que nos hace buscar metas, objetivos. Y si tú estás motivado, vas a copiar la clase, o vas a imprimir la clase, o vas a revisarlo por la tarde, vas a buscar claves, y si tienes dudas, vas a consultar al profesor, a internet de repente. Entonces, cuando uno está motivado, busca de mil maneras conseguir esa meta, ese objetivo. La motivación tiene características. Es impulsora porque actúa como una fuerza que nos impulsa a buscar algo, ¿verdad? Lo contrario que cuando estamos con flojera, ¿no? Con flojera estamos desganados, sin energía. Tienes que ir al mercado, te dicen, no, no quiero salir, mamá, ya hice compras ayer, ¿sí? No quieres ir al mercado, ¿no? Pero justo miras por tu ventana y el jovencito mira que la chica que más le gusta está yendo al mercado también. Ah, que no tenías flojera. No, no, desapareció la flojera y sacaste fuerza de donde sea, te has cambiado, bien arregladito todavía para el mercado. Entonces, cuando uno está motivado, saca esa fuerza, esa energía para conseguir esa meta. Te levantas temprano para escuchar tu clase, o sea, sacas de donde sea esa fuerza. Si la universidad San Marcos, o el caso de ustedes, la uni, está lejos de tu casa, sacas esa fuerza para dirigirte hasta la universidad. Bueno, por el momento todo es virtual, ¿no? Pero cuando esto regrese a la normalidad, vas a tener que ir pues hasta la sede de la uni, ¿cierto, no? A veces el carro no te va a dejar en la misma puerta de tu salón, sino te va a dejar en la puerta principal o en las otras puertas y tienes que caminar a veces varias cuadras. Peor si te dejaron en la puerta equivocada, vas a tener que caminar. ¿Qué caminar? Corriendo de repente antes que cierren la puerta del salón. Entonces, ¿de dónde sacas esa fuerza? De la motivación. Por eso es impulsora. Y es orientadora porque toda esa fuerza, chicos, está dirigida hacia alguna meta. Por ejemplo, si tenemos hambre, nuestra meta es la cocina. O el restaurante también puede ser, ¿verdad? Si tenemos sed, nuestra meta es la refrigeradora. ¿Sí? Si queremos comprarnos ropa, nuestra meta nos dirigimos hacia algún centro comercial. Entonces, es orientadora porque hay un rumbo, estamos orientados, hay un rumbo hacia un lugar. Es cíclica porque aparece y desaparece, aparece la necesidad y cuando es satisfecho desaparece la necesidad. Por ejemplo, tenemos hambre, luego tomamos agua, tenemos sed, tomamos agua, desaparece la sed. Pero luego vuelve a aparecer la sed.
Vuelves a tomar agua, desaparece la sed. Vuelve a aparecer lo mismo, ¿no? Cuando aparece la misma necesidad es cíclica, pero si aparecen otras necesidades es compleja. Por ejemplo, cuando estabas en el colegio tenías la necesidad de terminar el colegio. Ahora que ya terminaste el colegio, ahora tienes la necesidad de ingresar a la universidad. Y cuando logres ingresar a la universidad, va a surgir otra necesidad que es terminar la universidad. Y cuando termines la universidad, va a surgir otra necesidad que es trabajar, ¿verdad? Y cuando trabajes, ¿qué otra necesidad tendrás? De repente ahorrar, formar una empresa, un negocio, casarte, quizás estudiar una segunda profesión, pero siempre buscas nuevas necesidades. Cuando buscas nuevas necesidades complejas, pero cuando satisface la misma necesidad porque aparece y desaparece, es cíclica. Es jerárquica porque a veces tenemos que elegir todo. Lamentablemente todo no se puede satisfacer a veces, ¿no? Así que tienes que elegir entre pagar el recibo del agua y pagar el recibo de la luz. Si no tienes plata, ¿cuál de los dos llegarías a elegir? Solamente te alcanza dinero para pagar uno de los dos. Los dos vencen justo hoy día, vencen los dos a las 3 de la tarde. Uy, no hay platita, pues ¿qué hacemos? A ver, ya, a ver, voy a tener que priorizar, ¿no? O pago el agua o pago la luz. Bueno, en el caso mío voy a tener que elegir la luz, porque si no, no voy a poder hacer mi clase virtual. En el caso de ustedes, probablemente también. En el caso de los bomberos, el agua, ¿no? De hecho, el agua. Entonces, cuando tenemos que elegir jerárquica y es homeostática, recuerda que la palabra homeostática viene de homeostasis. ¿Y qué significa homeostasis? Equilibrio. Siempre cuando llegas a satisfacer algo, buscas un equilibrio. Logras un equilibrio. No hemos almorzado, peor todavía si no hemos tomado desayuno, como que ya estamos mareándonos, ¿no? En desequilibrio, ¿verdad? Pero cuando ya almuerzas, entonces ya alcanzas una homeostasis. Igual cuando tenías tarea en el colegio, desequilibrio. Y cuando ya encontraste la tarea, desarrollaste la tarea, homeostasis, equilibrio. Claro, en el caso de la tarea, equilibrio psicológico. En el caso del hambre o la sed, equilibrio fisiológico. Bien, ahora sí vamos a responder a la pregunta número 5. Está para analizar la pregunta 5. Dice, el profundizar en los temas que buscamos nos demuestran que la motivación es el profundizar en los temas que buscamos. ¿Qué significa profundizar en los temas que buscamos? Por ejemplo, el día de hoy la profesora está haciendo la clase de psicología, pero yo no me voy a conformar con lo que la profesora enseña, entonces yo también voy a averiguar otras teorías de la motivación, otras teorías de la personalidad, otras preguntitas. Muy bien, Miguel, muy bien, Cruz. Muy bien, la respuesta sería, no, no es la respuesta, sí, ¿no? Sí es la respuesta. Me dicen en el privado, barco, B de barco, compleja, está bien, entonces está bien la respuesta. Compleja es cuando surgen otras necesidades, ¿verdad? Estamos escuchando el curso de física, pero queremos profundizar, ¿verdad? Habla de las leyes de Newton. El profesor explica las leyes de Newton, pero tú quieres profundizar. ¿Quién es Newton? Estamos hablando del curso de psicología. Estamos hablando de repente de filosofía y tú quieres profundizar. ¿Y quiénes son esos filósofos? Entonces, cuando tú profundizas es que estás buscando nuevas necesidades para satisfacer. Entonces, es compleja. Profundizar en los temas es rebuscar cosas nuevas, cosas diferentes, relacionado con lo que estamos estudiando, por supuesto, ¿no? Entonces la motivación es compleja cuando aparecen otras necesidades. Está bien. Verificamos si la respuesta es la B, por supuesto. La respuesta es la segunda alternativa. 6. La necesidad que surge por el miedo. La necesidad que surge por el miedo a perder algo. ¿Cómo se llama esa necesidad que surge por el miedo a perder algo? Se llamará necesidad de aprobación, necesidad de aspiración, necesidad de gregarismo o necesidad de seguridad.
Elige entre... Son 5 alternativas, pero yo le estoy considerando las 4 primeras. Yair, muy bien. Vas bien, Yair. Seguridad, por supuesto, necesidad de seguridad. ¿Ya? Recuerda que la necesidad de seguridad surge ante el miedo, ¿no? ¿Te acuerdas que autoestima baja era inseguro? Inseguro, siente inseguridad, miedo, temor. Entonces, cuando uno tiene miedo, el miedo está relacionado con la necesidad de seguridad. ¿A qué le tenemos miedo? A contagiarnos del virus. ¿A qué otra cosa le tenemos miedo? A que si postulamos no ingresamos a la universidad. Si un familiar está en el hospital, tenemos miedo a que empeore, ¿verdad? Entonces, el miedo surge ante el temor, ¿no? Perdón, la seguridad surge ante el temor. Por ejemplo, en el mes de diciembre, muchos profesionales tenían miedo de que no los vuelvan a contratar. En diciembre, como finaliza el año del trabajo, muchos tienen temor de que, y el próximo año me llamará mi jefe, me contratará, sobre todo aquellos que trabajan de contratados, porque los que trabajan de nombrados, de repente tus familiares, alguien trabaja nombrado, va a trabajar siempre hasta que cumpla 60 años o más. Pero los contratados tienen miedo a que llegue diciembre y ya ni más nos vuelvan a llamar, ¿verdad? Y así diferentes miedos o temores. Hasta cuando hay temblor, ¿no? También tenemos miedo. Entonces buscamos una zona segura, antisísmica, columnas o el círculo de la vida fuera de la casa y para estar seguros. Listo. A ver, por el chat me consultan qué cosa es gregarismo, profesora. Es querer vivir en grupo. Gregarismo es lo mismo que afiliación. La necesidad de gregarismo o afiliación es cuando tenemos la necesidad de vivir en grupo. El ser humano es un ser social, le gusta vivir en grupo, ¿verdad? Por ejemplo, tiene amigos, tiene compañeros en el colegio, tiene amigos, porque está formando parte de ese grupo de amigos, ese grupo de compañeros. Nuestra familia, por ejemplo, papá, mamá, hermanos, abuelos, también es un grupo y pertenecemos a ese grupo, nuestra familia. Nuestros vecinos, cuando se reúnen, forman también un grupo. Recuerda que por mientras está prohibida las reuniones. Pero querer estar en grupo, vivir en grupo, eso se llama gregarismo o afiliación. Entonces, en las 6, la respuesta de las 6 sería la cuarta alternativa. Necesidad de seguridad surge ante el miedo, ante el temor de perder algo, ¿verdad? Bueno, esa necesidad de seguridad, chicos, es la clasificación que hace Maslow. Abraham Maslow, máximo representante de la escuela psicológica llamada humanismo, Abraham Maslow clasifica las necesidades en una pirámide y es por eso que se le conoce como la pirámide de Abraham Maslow. Maslow en la base coloca las necesidades más urgentes. ¿Qué son las necesidades más urgentes? Son las necesidades que no se pueden postergar. ¿Qué cosa no se puede postergar? Nuestra alimentación no se puede postergar. ¿Cómo es eso de que un día almuerzo, profesora, y otro día no almuerzo? Es que estoy ahorrando, profesora. Es que quiero ir a la playita, profesora, a lucirme. No, chicos, no. Recuerda que el almuerzo y el desayuno es vital. Hasta la cena, aunque sea poquito, pero es vital. Los nutricionistas recomiendan 5 comidas al día. Comidas nutritivas, por supuesto, ¿verdad? Entonces es vital, si no comemos, si no tomamos agua, eso es peligroso para nuestro organismo. Entonces son necesidades urgentes, tú no puedes postergar. Es importante, bueno, es vital en este caso, ¿ya? Luego, en el segundo nivel, colocó la necesidad de seguridad, que hemos dicho que es ante el miedo, ¿no? Ante el miedo de perder algo. Por ejemplo, tenemos miedo de perder el empleo, ¿no? El empleo nos da seguridad porque a través del dinero logramos comprar alimento y vestimenta. También cuando hay un temblor o terremoto, cuando tu casa tiene buenas columnas antisísmicas, profesora, así haya 5 o 6 temblores, yo estoy tranquilo porque tengo una casa antisísmica, bueno, necesidad de seguridad. Según Maslow, para que tú busques la segunda necesidad, primero tienes que haber satisfecho la anterior. Es como una escalera. No podemos pasar al otro nivel sin haber satisfecho las anteriores.
Y esto es el gregarismo, lo que me estaban consultando en el chat privado. Gregarismo es la necesidad social, o llamada también afiliación, en que el ser humano le gusta vivir en grupo. Acá está, ¿no? Amigos, familia, por ejemplo, grupo, club deportivo, por ejemplo, grupo, los vecinos, por ejemplo, que se reúnen de vez en cuando. Entonces, eso se llama necesidades sociales. Y acá está la necesidad de estima, estima o autoestima. Es cuando buscamos el amor, el cariño de alguien. Amor de los padres, cariño de los hermanos, de la pareja. Nos sentimos estimados, queridos, pero también nos sentimos respetados. Cuando nos reconocen, cuando reconocen nuestras metas, nuestros objetivos, también es necesidad de estima o autoestima. Y si has cumplido todas las anteriores, en la cúspide está la necesidad de autorrealización. Es cuando cumples todas tus metas anteriores y te sientes feliz. Según Maslow, la necesidad de autorrealización es la más importante. La más importante. Ah, pero no es la más urgente. ¿Ah? Es la más importante, pero no es la más urgente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre importante y urgente? Hemos dicho que urgente es lo que no se puede postergar. Lo de abajo es urgente, no se puede postergar. En cambio, lo de arriba sí se puede postergar. Hay muchas metas u objetivos que lamentablemente este año, producto de la pandemia, no hemos podido realizar. ¿Pero por qué me voy a desanimar? Seguramente este año, bueno, el año que pasó, ¿no? Seguramente para este año ya vamos a poder conseguir esas metas que no hemos podido el año pasado. Quiere decir que la necesidad de autorrealización puede esperar. Es muy importante, pero puede esperar. En cambio, las fisiológicas no esperan. Es urgente, no se puede postergar. Listo, con eso continuamos con un par de preguntitas más acerca de la motivación. Las 7, chicos, me dice, señala el proceso psíquico que impulsa la conducta del hombre. ¿Cuál de todas esas alternativas te impulsa? Por eso es que es impulsora o impulsadora. Muy bien, Cruz. La respuesta es la primera alternativa, sí. La motivación, ¿verdad? La motivación es un proceso que te impulsa, que te orienta a buscar metas, a buscar objetivos, ¿verdad? Que te da ánimo para seguir, para continuar, para esforzarte el doble o el triple. Es como una fuerza que si tienes que caminar 3, 4, 5, 10 cuadras, no importa, profesora. Entonces, la motivación sería la pregunta 7, la alternativa A. Ya estamos verificando, está sombreada la respuesta. En la 7 sale la primera alternativa, la A. En la 8 seguimos con la motivación. En la 8 me hablan de Maslow, ya sabes, Abraham Maslow es el representante del humanismo, de la escuela psicológica llamada humanismo. Según Abraham Maslow, las necesidades más urgentes. ¿Quiénes son o cuáles son las necesidades más urgentes? Recuerda que las más urgentes eran las que no podíamos postergar. No se puede postergar porque peligra nuestra vida. Bien, Chipana. Bien, la respuesta es fisiológica. Las necesidades fisiológicas, la cuarta alternativa, las necesidades fisiológicas o llamada también biológicas, recuerda que bio es vida, llamada también necesidades biológicas, no se puede postergar. No, son urgentes, yo no puedo postergar. El hambre, bueno, a propósito ya me está dando hambre, seguramente ustedes también. No podemos postergar la sed, ¿verdad? Peor todavía si has comido algo salado. Si en la mañana has comido algo salado, pescado o queso, que también contiene bastante sal, ahorita ya necesitamos tomar bastante agua de repente, ¿no? Hambre y la sed. El sueño también es una necesidad fisiológica, no se puede postergar, no es que un día voy a dormir y al día siguiente no. Hoy día he dormido 8 horas, mañana voy a dormir 4 horas y pasado solamente 1 hora, no, no. Es peligroso sacrificar nuestro sueño. ¿Qué otra necesidad fisiológica? Eliminar los desechos corporales, la orina, las heces. No podemos estar varios días sin miccionar o varios días sin evacuar. También es peligrosísimo. Es urgente, ¿no? Profesora, permiso para el baño, ya anda, corre, corre. Entonces es urgente, ¿no? Si estamos aguantando la orina, soportando la orina,
Entonces, hasta podríamos sufrir de infecciones urinarias. Bueno, hay varias causas de las infecciones urinarias, pero una de esas causas es, por ejemplo, estar soportando la orina. Después voy al baño, que termine la clase. No, chicos, ¿no? Entonces, es peligroso. Ya sabes, necesidades fisiológicas. Bien, Silvia, tu respuesta está bien. Acá vamos a verificar igual. Si sale la D, excelente, sale la D. Estamos en la pregunta 8. Pasamos a la pregunta 9. Seguimos con la motivación. Se considera que el proceso de motivación es homeostático. ¿Por qué la motivación será homeostático? Esa palabra homeostático viene de homeostasis, ¿cierto? ¿Y qué significa la homeostasis? ¿Qué significa, chicos? ¿Qué clave marcarías? A ver. Cruz, tu respuesta está bien. Está bien, Cruz. ¿Qué has marcado? La C, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? Sale la alternativa C. Rosemary, muy bien. Chipana. Listo, Chipana. Sí, sale la alternativa C. Busca el equilibrio. La palabra homeostasis, homeostático es igual, ¿no? Buscamos el equilibrio. El equilibrio puede ser biológico o el equilibrio puede ser psicológico. Biológico, si es que satisfacemos una necesidad biológica, como el hambre, la sed, el sueño, el respirar o el eliminar los desechos corporales, como la orina, ¿verdad? Las heces también. Y equilibrio psicológico cuando satisfacemos una necesidad psicológica, como postular a la universidad, obtener un aumento de sueldo, viajar, ¿no? Quisiéramos viajar con todo pagado, ¿sí? Es que el viaje genera pues una tranquilidad psicológica, adiós estrés, ¿cierto? Entonces, hay equilibrios psicológicos y también hay equilibrios biológicos. Ustedes me mencionaron como respuesta la C de casita. Esa es, chicos, exactamente esa es. Pasamos a la pregunta 10. Los cambios biológicos marcados en las características sexuales primarias y secundarias. Bueno, la pregunta 10 tiene que ver con el desarrollo humano, ¿verdad, chicos? La pregunta 10 se relaciona con el desarrollo humano, porque acá te están mencionando las etapas del desarrollo humano. Entonces la pregunta sería, ¿en cuál de todas estas etapas del desarrollo humano hay cambios biológicos? Cambios biológicos o características biológicas sexuales primarias y sexuales secundarias. ¿En cuál crees que hay cambios biológicos? Tanto en el varón como en la mujer hay cambios biológicos. A ver, Yair, muy bien. Sí, está bien tu respuesta, Yair. ¿En cuál de todos? Miguel, ¿no te animas a responder, Miguel? A ver. Silvia, ¿qué clave marcarías? Ya están almorzando, no están invitando, ¿ah? Ah, ya, muy bien, Miguel. Sí, esa es la respuesta. Rosemary, sí, esa es la respuesta. La pubertad, por supuesto, ¿no? En la pubertad hay cambios. Hay cambios biológicos, tanto en los varones como en las mujeres, ¿verdad? En la pubertad se nota claramente los cambios biológicos, los cambios anatómicos incluso, ¿no? Cambios biológicos anatómicos en varones y en mujeres. Sí, la respuesta sería la pubertad. En los varones cambia la voz, hay estiramiento corporal, aparecen vellos en las piernas y se engrosan los vellos. Tú comparas, por ejemplo, los vellos que tú tenías cuando eras niño, delgaditos, pero ahora tus vellosidades en la pierna, en los varones, ¿ah? Las chicas están mirando, no, en los varones, las vellosidades en las piernas son de mayor grosor. Ah, ¿ya estás verificando? Claro, ¿no? Entonces esos cambios se han dado en la pubertad. En la pubertad ha habido cambios. También se ensancha la espalda, aparece el acné, aunque el acné aparece en los dos. El acné aparece en los dos. Y tiene que ver principalmente, más que con la alimentación, el acné tiene que ver con la herencia. Principalmente es un factor que influye más y la alimentación influye menos. A algunos del acné les aparece a los 11, otros les aparece a los 13. Y ha habido casos de personas que les aparece recién a los 15.
granitos, ¿no? Claro. También aparecen vellos en las axilas, en los genitales, vellos púbicos, y en las mujeres la primera menstruación, la llamada menarquía, ¿sí? Ya, por eso dice acá cambios sexuales primarios y secundarios. O sea, ¿qué significa cambios sexuales? En el caso de las mujeres, cuando aparece la menstruación, significa que las mujeres ya pueden quedar embarazadas porque están ovulando, tienen óvulos. Y una mujer cuando menstrua significa que podría quedar embarazada. A partir de que empieza a menstruar, su aparato reproductor femenino está apto para tener un bebé. Ya, o sea, puede quedar embarazada. Una cosa es que pueda quedar embarazada y otra cosa es que sea recomendable, ¿no? Sabemos que en la pubertad no es recomendable un embarazo. En la adolescencia tampoco es recomendable un embarazo. En la juventud tampoco es recomendable un embarazo. En la adultez, a partir de la adultez. Ahí sí, chicos, a partir de los 25 años ya, si tú quieres tus trillizos, cuatrillizos, ahorita no. ¿Sí? Pero a pesar de que no es el momento de salir embarazada, el mismo cuerpo biológicamente madura y producto de esa maduración biológica aparecen los óvulos y puede quedar embarazada si es que ocurre un ultrajo o si es que ocurre pues una relación sexual no protegida. Así como las mujeres producen óvulos, los varones también a partir de los 11 años están produciendo espermatozoides. A ese proceso se llama espermarquía. Entonces los varones a partir de los 11 años podrían embarazar. Si es que tienen una conducta sexual no protegida, pueden embarazar. Profesora, yo no sabía, mi mamá nunca me habló de eso, mi papá menos. Ah, ya, bueno, ya te estoy mencionando, ¿no? Entonces, a partir de los 11 años, nuestro hermanito o sobrinito de esa edad podría embarazar si es que no le han explicado, pues, uno, el respeto al cuerpo ajeno y al del mismo, y no le han explicado que biológicamente el cuerpo, ¿no? Es como un reloj que madura, que da la hora, en algún momento, pues, ocurre tales situaciones. Cambios sexuales primarios y secundarios. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces la clave sale la C, ¿cierto? La pubertad. La C. Acá a través de un gráfico también les voy a mencionar algunos cambios. La pubertad. A ver, ¿qué es la pubertad? Es la etapa del desarrollo humano de las personas donde el aparato reproductor femenino, la vagina, en este caso el útero, que está apto para tener un bebé, y el aparato reproductor masculino. ¿Cuándo se inicia la pubertad? Bueno, la pubertad se inicia con unas hormonas que son segregadas por esta glándula maestra que está a la altura del cerebro, llamada hipófisis. Entonces, esta hipófisis segrega una serie de hormonas que llegan hasta los órganos sexuales y hacen que los órganos sexuales maduren de tal manera que se pueda producir espermatozoides y se pueda producir, en este caso, óvulos. Al madurar también producen hormonas sexuales. Hormonas sexuales en las mujeres, las hormonas sexuales son los estrógenos y en los varones las hormonas sexuales es la testosterona. Tu testosterona, por ejemplo, es el culpable de los vellos que te aparecen, como los llamados bigotitos. La testosterona también es el culpable de esa voz gruesa que tienen los varones. Y en las mujeres los estrógenos es lo que genera pues el ciclo menstrual, la formación de mamas. Entonces todo esto ocurre en la pubertad. Dejamos de ser niños y el cuerpo cambia anatómicamente y cambia también biológicamente. Hace entonces que se desarrollen las características sexuales secundarias, los que tienen que ver con la reproducción. ¿Cuándo empieza la pubertad? En las niñas, aunque ya dejan de ser niñas, son púberes ahora, la pubertad aparece a partir de los 10 u 11 años. Hay mujeres que menstruan a los 13 años, pero también hay mujeres que menstruan a los 12, otras a los 10 u 11 años. De ahí que cuando sale casos terribles en la televisión de violación a una pequeñita de 10 años y queda embarazada, pues estaba pues con su ciclo menstrual. En los varones se demora un poquito esto de la pubertad. Los varones biológicamente, generalmente la mayoría de varones empiezan la pubertad a los 13 o 14 años. Eso obedece a una condición biológica. O sea, biológicamente las mujeres
Su pubertad se da antes y los varones su pubertad se le da después. Acá también tenemos otro gráfico, chicos, para mencionar las características. Mira, en las mujeres en la pubertad hay desarrollo de las mamas o glándulas mamarias, maduran los órganos sexuales, hay acumulación también de grasa en algunas zonas de que se forma la cintura y las caderas. En los varones tenemos el cambio de la voz que se hace grave, la musculatura empieza a desarrollarse, la espalda se ensancha un poquito más y ganan un poco más de masa muscular. Y empieza el desarrollo también de los órganos sexuales masculinos, por ejemplo, agrandamiento del pene y se oscurece la piel de los genitales. Listo, eso como para poder reforzar la pregunta anterior. Pasamos a la pregunta 11, que también tiene que ver con el desarrollo humano. La madurez física y psicológica, ¿dónde se consigue? ¿En qué etapa? ¿En qué etapa del desarrollo humano se consigue la madurez física y psicológica? Si me dijera solamente madurez física, yo podría marcar pubertad o adolescencia, ¿no? Porque cuando dice madurez física o biológica, perdón, significa cuando uno, a partir de cuando uno puede salir embarazada. Pero cuando dice madurez psicológica, ya, ahí sí cambio mi clave, ¿no? Porque en la adolescencia todavía no hay madurez psicológica, menos emocional, ¿verdad? Porque los adolescentes generalmente son bipolares, volubles, vulnerables emocionalmente. Entonces no puede ser, ¿no? Debe ser otra clave entonces. Parece la juventud, pero no es esta última, ¿ya? La adultez. En la adultez hay una madurez integral. Es por eso que la etapa de la adultez también se le conoce como etapa de la madurez. ¿Por qué por qué se dice que hay una madurez integral? Es que no solamente vamos a madurar a nivel físico, sino también a nivel mental. O sea, los dos. La mayoría, no olvidemos que cuando hablamos de psicología es en base a la mayoría, ¿no? La mayoría de personas adultas, estamos hablando de adultos a partir de los 25 años, la mayoría de personas adultas emocionalmente controlan mejor sus emociones, el cuerpo ya está en todas las condiciones de tener hijos, por ejemplo, aunque esto empieza en la adolescencia, solo que en la adolescencia, a pesar de que la mujer puede salir embarazada, hay riesgo, ¿no? Hay riesgo porque el cuerpo está en pleno desarrollo en la pubertad. Pero apto ya estaría pues adultez, apto físicamente y apto psicológicamente. Además, el adulto pues sabe lo que quiere, lo que busca, sus metas, probablemente ya está trabajando, ya terminó la universidad. Hay un equilibrio integral en la etapa de la adultez. Generalmente, por eso marcamos esta última clave, generalmente. Profesora, pero mi tío tiene 40 años y es inmaduro, se viste como un adolescente, sus jeans son rasgados, e incluso no puedo traer a mis amigas a mi casa porque ya le está echando ojos a mis amigas. Uy, esa es la excepción, ¿no? Excepción. Normalmente la mayoría de adultos aceptan su edad, hay una mayor madurez, un control emocional alto, entonces en la mayoría de casos. Por eso que marcamos la última clave, la E. 12. Seguimos con el desarrollo humano. La vida retrospectiva. ¿Qué significa vida retrospectiva? Quiere decir que hay personas que viven pensando en el pasado o preocupándose de manera excesiva por el pasado. Esa visión retrospectiva o preocupación por el pasado, ¿en qué etapa ocurre? ¿En cuál de las etapas del desarrollo humano la persona vive generalmente recordando el pasado? Su tema principalmente de conversación es el pasado. ¿En cuál de todas las etapas? Cruz se anima por la tercera alternativa. Y Luis, muy bien Luis, también te animas por la tercera. Está bien, esa es la respuesta, Rosemary. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? La ancianidad. Profesora, pero yo acá no veo la palabra ancianidad. Es que a la ancianidad también se le conoce como senectud. Ancianidad o senectud. También llamado adulto mayor. Así también se le llama, ¿no? Adulto mayor. O persona de la tercera edad, ¿verdad?
¿Y cuáles son las características del desarrollo humano cuando uno llega pues a la ancianidad? Hay muchas características físicas, también psicológicas, hasta sociales, hasta motrices, ¿no? Porque a nivel motor se hacen más lentos. En algunos casos aparece la enfermedad de Parkinson, temblores en el cuerpo que no pueden controlar la enfermedad de Parkinson. También hay problemas visuales, problemas auditivos, se va deteriorando la vista, tienden a escuchar e interpretar mal a la hora que se les habla. Algunos, dependiendo de la edad, sufren de incontinencia urinaria, o sea, les gana la orina, se ríen y ya se les escapó un poquito de orina, o cargan algo pesado y ya se les escapó un poco de orina. Depende, ¿no?, de la edad. Algunos llegan a los 80 u 85 años y pueden controlar sus necesidades. Otros a esa edad ya están usando pañales para adulto mayor, ¿verdad? A nivel físico, pues se pierde elasticidad en el rostro, aparecen, por ejemplo, pigmentación o arrugas también en el rostro, en las manos, tiende a encorvarse, ¿verdad? Se encorva. A nivel mental, la memoria de largo plazo presenta problemas, mientras que la memoria de corto plazo presenta problemas, la memoria de corto plazo es la memoria de trabajo, ¿ya? La memoria de corto plazo, memoria de trabajo, tiene problemas, pero la memoria de largo plazo está en perfectas condiciones. Como su memoria de largo plazo está en perfectas condiciones, es por eso que vive recordando el pasado y se acuerda de temas pasados, de fechas históricas pasadas, gobiernos pasados, aquellos que todavía tienen el privilegio de tener a sus abuelitos. Si alguna vez se han puesto a conversar con los abuelitos, te hablas, ¿no? Te hablas, hasta te cuenta cómo era la mamá cuando tenía tu edad. Te cuenta, ¿no? Cómo era tu mamá, cómo era tu papá, si eran traviesos, si sacaban buenas calificaciones, si siempre jalaban, si escondían su libreta. Entonces ellos te cuentan porque el pasado está en perfectas condiciones, sobre todo los recuerdos pasados importantes, como su matrimonio, el nacimiento de su hijo, el quinceañero de su hija, sí, eventos importantes. Entonces, en la cola de jubilados, ellos pasan recordando o hablando acerca del pasado. Entonces, la senectud, adulto mayor o tercera edad, como que a nivel mental y físico nos vamos deteriorando todos, ¿no? Es un proceso de la vida, todos poco a poco nos vamos a deteriorando. La ventaja es que tenemos inteligencia cristalizada. ¿Y cuál es la inteligencia cristalizada? Ese tipo de inteligencia donde hay experiencia, ganamos experiencia. Por lo tanto, predomina la inteligencia cristalizada. Además, por la edad también les dan el asiento reservado. Claro, ellos van bien sentaditos, ¿no? Se lo merecen también, pues, chicos. Entonces, pero lo que sí preocupa es el síndrome del nido vacío, ¿no? Muchos de ellos experimentan tristeza, otros hasta depresión, porque sus hijos lamentablemente los han abandonado, ya no los visitan, a pesar que la visita está restringida, pero puedes visitarle con todos los protocolos, si es que no lo vemos hace mucho tiempo a este familiar, ¿verdad? Claro, con todos los protocolos bien desinfectados, con el 1,5 metros de distancia, aunque sea de lejitos, lo vamos a saludar, ellos se van a poner felices, aunque sea por la ventana, no importa. Entonces, si no experimentan el síndrome del nido vacío, repito, tristeza, depresión, soledad, hasta incluso otros piensan en el suicidio, en los abuelitos, ¿verdad? Listo, entonces la respuesta sí, sale la C. Senectud o ancianidad es igual. En la 2 es igual. Acá, chicos, hemos agregado un poco también acerca de la ancianidad. Recuerda que ancianidad y senectud son iguales. A ver, características de la ancianidad. Bueno, es la etapa final de la vida. Se inicia aproximadamente a los 60 años, 60 o 65 años. Ahorita son las personas muy vulnerables, sabemos, 60 o 65 años. Esta etapa del desarrollo humano también se caracteriza que lamentablemente la fuerza empieza a disminuir poco a poco, se hace más lento, pierde la fuerza, se va encorvando.
Entonces, la talla también pues va disminuyendo por un proceso de desgaste físico, por supuesto, en la columna vertebral. Dicha disminución a su vez ocasiona progresiva bajada de la actividad intelectual. Ya hemos dicho, ¿no? Problemas con la memoria de corto plazo, pero no problemas con la memoria de largo plazo. Su pensamiento también como que poco a poco se va deteriorando o haciendo lento su proceso mental en general. Acá tenemos fotografías, por ejemplo, de personas de la ancianidad o adulto mayor. No sé si has escuchado hablar de un psicólogo llamado Erik Erikson. Bueno, Erikson también habla acerca del desarrollo humano. ¿Y qué cosa dice este personaje? Que en la última etapa del desarrollo humano, o sea, la ancianidad, en la última etapa del desarrollo humano, porque en realidad en todas las etapas atravesamos conflictos. La teoría de Erikson está clasificada en base a crisis o conflictos. Pero como ahorita estoy concentrándome en la ancianidad, según Erikson, en la última etapa de la ancianidad ocurre el siguiente conflicto o crisis. ¿Cómo se llama este conflicto o crisis? Según este personaje, en la ancianidad ocurre el conflicto de integración versus desesperación. En esta última etapa de la vida se presenta el conflicto de integración versus desesperación. A ver, ¿qué significa eso? Que algunos adultos mayores se sienten contentos o felices, íntegros, por cada meta que han logrado, pero otros otros se desesperan. Si por A o B alguna meta no han cumplido, entran en la desesperación porque lamentablemente se dan cuenta de que ya no hay tiempo para poder cumplir esas metas. La mayoría de abuelitos entran en un conflicto de integridad versus desesperación, ¿ya? Es por eso, chicos, que es muy importante que todas las metas que tú te propones lo cumplas. ¿Sabes bailar? Sí, ¿verdad? ¿Sabes nadar? No, profesor, el próximo año voy a aprender a nadar. El próximo año, y hasta ahorita no aprendes a nadar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú postergas tus metas? En algún momento vas a cumplir 40 o 50 años y te vas a dar cuenta que ya estás envejeciendo y es tarde para cumplir varias metas. Ten mucho cuidado porque cuando tú postergas demasiado tus metas y no los cumples, cuando llegues a la ancianidad puedes sufrir esta crisis que se llama crisis de desesperación, que consiste en darse cuenta de que ya no hay tiempo, porque un año más de vida en realidad es un año menos de vida, entonces entran en la desesperación la mayoría de abuelitos. Hay excepciones, son pocas las excepciones de abuelitos que a pesar de la edad estudian su segunda profesión, hasta su primera profesión. Quizás no han podido terminar la universidad porque nacieron los hijos y ahí nomás se quedaron, pero ahora que el hijo o ahora que el nieto está en la universidad, así que el abuelito decidió también continuar con su profesión que lo dejó a la mitad. Es más, el nieto está ayudando a hacer su papelógrafo. El nieto le ha enseñado todo esto de las clases virtuales. Y ahora el abuelito ya le falta poco para terminar su profesión, se va a graduar junto con su nieto. O sea, pocas veces se reinventan los abuelitos y alcanzan objetivos o miran la vida de otra manera. Pocos a esa edad forman una empresa. Pocos a esa edad piensan en el matrimonio, pero sí ha habido casos de matrimonio, por ejemplo, masivo y abuelito de 80 años se casa con abuelita de 79. Entonces ya sabes, según Erik Erikson, pueden tener ese conflicto de integridad versus desesperación. Bien, pasamos a la pregunta 13. La pregunta 13 se relaciona con la personalidad. No te olvides que la personalidad tiene que ver con tu forma de ser y en la personalidad hay dos componentes. Acá en este cuadrito hemos colocado los dos componentes de la personalidad. Un componente de la personalidad se llama temperamento y el otro componente de la personalidad se llama carácter. ¿Cuál es la diferencia entre el temperamento y el carácter? El temperamento es un componente innato, o sea, ya hemos nacido con un temperamento. Todos nosotros nacemos con nuestro temperamento. El temperamento está asociado a lo biológico y también está asociado a las emociones. De ahí que cuando una persona se deja llevar por sus emociones, se le dice que es muy temperamental.
Profesora, mi vecina grita, se desespera, no sabe cómo reaccionar. Ah, ya, entonces la vecina es muy temperamental, se deja llevar mucho por sus emociones. Mientras que el temperamento es innato, el carácter es aprendido. El carácter depende de la sociedad porque ¿dónde lo aprendemos? En el entorno. Depende de los factores sociales. Quiere decir que al principio fue biológico porque el carácter, antes de ser carácter, era temperamento. Quiere decir que al principio fue biológico, pero si a esta dimensión lógica le sumamos el aspecto social, entonces sería carácter. ¿Ya? Al principio todos nacemos con un temperamento, ¿sí? Somos impulsivos, emotivos, casi como unos animales, pero racionales. Al principio todos nacemos con un temperamento, ¿cierto? Pero, bueno, de bebitos, de pequeñitos. Pero pasa el tiempo y la socialización, el contacto con los demás, la universidad, la academia, el colegio, como va formando nuestro carácter, se va puliendo nuestro carácter. Entonces, el carácter es lo biológico más la dimensión social, los dos. Dependen de las situaciones sociales, ya que es aprendido, mientras que el temperamento es innato. Muy bien, a ver, en base a eso, yo sé que tú puedes, con la pregunta 13. ¿Qué marca es la 13, chicos? En la 13, ¿qué pregunta? Me dice, las reacciones innatas ante los estímulos del medio ambiente. Ah, ya. Observo este cuadrito y en cuál de los dos me habla de las reacciones innatas. Según este cuadrito, ¿en cuál de los dos me hablan de las reacciones innatas? Chicos, no está difícil, ¿ah? Fácil, profesora, fácil. Innato, acá está, ¿no? Mira, en negrita todavía resaltado. Entonces la respuesta sería el temperamento. Uy, falta una clave más. Ahí está. El temperamento, chicos, es una reacción innata, ¿ya? Es una reacción innata. La forma de cómo reaccionamos tiene que ver con nuestro temperamento. ¿Cómo reaccionas? Cuando hay un temblor, ¿cómo reaccionas? La mayoría de alumnos cuando hay temblor se asustan, ¿no? Profesora, pero mi mamá tranquila, calmada, cuando hay un temblor, yo soy quien me desespero, le digo, mamá, hay que salir, la mochila de emergencia, pero ella tranquilita, calmada sale. Entonces, la forma como reaccionamos ante el peligro, esa es la manifestación del temperamento, reacciones innatas. Si una rata pasa por tus pies, es un ejemplo, si una rata pasa por tus pies, pericote, no rata, ¿cómo reaccionarías? Ah, ahí sí gritarías, ¿no? Te subes en la mesa, en tu cama te subes, ya esa reacción innata de miedo, de pavor, de escape, de huida, y obviamente hemos dicho que se relaciona con las emociones, no sabemos qué hacer, es la manifestación del temperamento. Entonces, en la 13, respuesta es temperamento. Si has respondido la 13, entonces puedes responder la número 14. Ahí está. Si has respondido la 13, puedes ponerle clave a la pregunta 14. Las respuestas que se aprenden, ya, la 14 me dice que son aprendidas. Ya no son innatas, son aprendidas. ¿Y cómo son aprendidas, chicos? A ver, ¿cómo son a través de la socialización? La cultura, el contexto, la asociación. Listo, ahora sí, ya te has dado cuenta de cuál es la respuesta, ¿verdad? Muy bien. Chipana, muy bien. La respuesta es el carácter. El carácter es aprendido, moldeado, se moldea en el proceso de socialización. El carácter tiene que ver con los valores. Cuanto más valores tengas, tu carácter va a ser mejor, ¿verdad? De ahí que cuando observamos un vecino y decimos, ese vecino tiene bonito carácter, me gustaría ser como él porque su carácter es bien bonito. De mi hermano mayor, su carácter es bonito. Pero, ¿a qué decimos tener buen carácter? El tener un buen carácter no es el gritón, el mandón, ¿no? Tener un bonito carácter es ser amable, ser cortés, ser responsable. Entonces, cuanto más valores tenemos, nuestro carácter es mejor. En cambio, si uno grita, se desespera, no sabe qué hacer, pierde la paciencia, ya, está ligada a las emociones, esa persona es temperamental.
Y como acá me habla de que es aprendido en el contexto, en la socialización, entonces marcamos como respuesta carácter, en la 14. Y llegamos a la pregunta, a la última pregunta, ¿no? La 15, pregunta 15. En la pregunta 15, chicos, me habla de los mecanismos de defensa, proceso por el cual el individuo en forma inconsciente justifica sus conductas y sus actitudes, ocultando los verdaderos motivos. ¿Cómo se llama ese mecanismo de defensa por el cual justificamos nuestras conductas sin darnos cuenta, ¿no? Por inconsciente, porque recuerda que según Freud, todos los mecanismos de defensa se manifiestan sin darnos cuenta, se manifiestan de manera inconsciente. Entonces, proceso por el cual el individuo de forma inconsciente justifica su conducta. A ver, chicos, antes de que se animen a marcar la respuesta, porque seguro están pensando, están intentando recordar, mira acá, esto de acá tiene que ver con los mecanismos de defensa planteado por Sigmund Freud. Freud dice que nuestro yo, como es atacado constantemente, usa mecanismos de defensa. Es por eso que acá se le ha colocado. Freud consideró que la histeria era el resultado de la aplicación de mecanismos de defensa consistentes en reprimir ciertas expresiones en el inconsciente para que no pudiesen dañar al paciente con su desagradable recuerdo. Algunos de los mecanismos de defensa son, bueno, en resumen, Sigmund Freud mencionó que para que un paciente no sufra de neurosis, antiguamente llamada histeria, para que un paciente no tenga trastorno en la personalidad, entonces tenemos que usar mecanismos de defensa. Y planteó toda esta lista de mecanismos de defensa. Por ejemplo, el desplazamiento es un mecanismo de defensa. Acá está, miren, la última clave está desplazamiento. La negación es otro mecanismo de defensa, está en la primera, la negación. La proyección es otro mecanismo de defensa. ¿En qué consiste la proyección? En culpar a los demás de nuestros errores. A ver, jovencito, apaga tu micro, y en vez de decir, ya profesora, disculpe, tú le echas la culpa a los demás. Cuando le echas la culpa a los demás, oye, te está hablando la profesora, cuando tú le echas la culpa a los demás, eso se llama proyección, culpar a los demás, ¿verdad? Cuando culpamos a los demás se llama proyección, ¿sí? No aceptamos nuestros defectos y culpamos de nuestros defectos a los demás. Por ejemplo, el profesor cuando se equivoca al escribir en la pizarra, en vez de decir, sí, chicos, yo me equivoqué, dice, la culpa lo tiene la tiza. Bueno, ahora ya no hay tiza, ¿no? ¿A quién le echamos la culpa? A la computadora. La culpa lo tiene la computadora. Ya. Proyección, culpar a los demás. Represión también es un mecanismo de defensa. Formación real, otro mecanismo de defensa. Bueno, es toda una lista, ¿ya, chicos? Pero la respuesta, ¿cuál va a ser? La última, racionalización. La racionalización, a ver, en clave está en la C. La racionalización es aquel mecanismo de defensa que consiste en justificarnos. Y acá dice, ¿no? El individuo se justifica sin darse cuenta, inconscientemente se justifica. Cuando nos justificamos, eso se llama racionalización. Por ejemplo, postulamos a una empresa y no nos llaman para no sentirnos mal, ¿qué cosa decimos? Al fin y al cabo, yo no quería trabajar en ese lugar, por si acaso, nada más lo intenté, además muy lejos, o sea, nos justificamos para aliviar que nos hayan rechazado, ¿verdad? Es como cuando el jovencito se declara a la señorita y la señorita no le acepta. Y para que no se sienta mal el jovencito, usa la racionalización. Se justifica diciendo, pensando bien, a buena hora que me haya dicho que no, porque pensando bien era muy renegona. Tan bonita no era, ¿no? Renegona, es muy renegona. Buena hora que no me haya aceptado. Entonces, cuando uno se justifica deseando algo, al no obtenerlo, nos justificamos, eso se llama racionalización. ¿Ya? Tiene que ver con una fábula de Esopo, la zorra y las uvas, no sé si han escuchado. Según esta fábula, cuenta de que una zorrita estaba caminando sobre la pradera, tenía sed, saltó y saltó para alcanzar un racimo de uvas y no lo logró. Volvió a saltar
para alcanzar la uva, no lo logró. Volvió a intentarlo nuevamente, no lo logró. Y al ver que no logró alcanzar las uvas, dijo, están secas, no sirve, ya no quiero. Entonces empezó a justificarse. Muy bien, chicos, si has podido entender la pregunta número 15, yo les he agregado un par de preguntitas acá, ¿ya? La C sería la clave, ¿no? Racionalización. Si has podido entender la pregunta número 15, tú mismo eres la pregunta número 16. Mientras que yo voy enchufando mi computadora porque me avisa de que está bajita la batería, quiero que te concentres en la pregunta 16 y qué clave marcarías. Listo, ya estoy de regreso. ¿Qué clave marcarías, Chipana? ¿Qué clave marcarías, Rosemary? Miguel, Jair, ¿qué clave marcarías? Si nos equivocamos no hay ningún problema, acá estamos para ir a corregirnos. Luis, ¿qué clave marcarías, Luis? Dani. ¿Qué clave sería? A ver, por acá me están manifestando ya sus posibles respuestas, ¿verdad? A ver, muy bien, Luis, tu respuesta está bien. Sí, tu respuesta está bien. Sale la primera, racionalización. Racionalización sale, ¿ya? Ahora, ¿por qué racionalización y por qué no represión? Me dicen por ahí, ahorita explico. A ver, también me están consultando, profesora, y si el mecanismo de defensa no existiera, ¿qué pasaría? Ah, ya. Bueno, es recomendable usar los mecanismos de defensa para que uno alivie la tensión, alivie la ansiedad. Pero si es que no lo usáramos, entonces estaríamos conviviendo con la tensión, con la ansiedad. Porque a veces es terrible, ¿no? Postulamos a una empresa o postulamos a la universidad y todo el mundo nos pregunta, ¿y te contrataron? ¿Y te llamaron? ¿E ingresaste? ¿Y por qué no ingresaste? ¿Y por qué no te llamaron? ¿Y por qué no te contrataron? Entonces, como que nos sentimos en crisis cuando todo el mundo nos pregunta, ¿no? En cambio, un mecanismo de defensa es una forma de evadir al problema. Sin darnos cuenta, nos alivia, ¿no? No, lo que pasa es que no me contrataron porque al fin y al cabo no quería, ¿no? Muy lejos, muy poquito pagaban, por eso es. Entonces, al justificarte y al sentir que el resto te ha creído, como que te sientes mejor, ¿verdad? Alivia, ¿no? Alivia. Entonces, como alivia, esto se llama mecanismo de defensa. Por ejemplo, el desplazamiento consiste en descargar nuestra ira. De preferencia, cuando estamos con ira, podemos descargar nuestra ira en objetos. Estamos enojados y golpeamos la almohada. Después de tanto golpear la almohada, nos sentimos aliviados. Ojo, estoy diciendo golpear la almohada, no al hermanito, ¿no? Como que golpear al perro, al gato, no, chicos. Hay denuncia por maltrato animal, ¿sí? Y menos a nuestros hermanitos, por supuesto, ¿no? Pero si tú estás con cólera porque algo no te ha salido bien y le das de golpes a la almohada o rompes un par de hojas o periódicos, te vas a sentir aliviado. Ese mecanismo de desplazamiento, por ejemplo, es típico de don Ramón, que cada vez que doña Florinda le pegaba, él pisoteaba y pisoteaba su gorrita, ¿verdad? Así es. Y después de pisotear su gorrita se sentía aliviado. Muy bien, eso respondiendo a la pregunta que me hicieron. Ahora, ¿por qué acá sería racionalización? Dice, ante el miedo a las películas de terror, un señor afirma diciendo, son dañinas para la salud y además se elevan la presión arterial. O sea, se justifica, da una justificación aparentemente buena, cuando en el fondo tiene miedo, dice, ante el miedo, ¿no? Cuando en el fondo tiene miedo a ver una película de terror. Dice, no, lo que pasa es que no son recomendables. Cuando se justifica se llama racionalización, ¿ya? A ver, otro ejemplo de racionalización. La mamá todos los lunes cocina lentejitas.
Ya estamos cansados de que todos los lunes comemos lentejitas. El día de hoy no es lunes, no, es jueves. Pero la mamá cocinó lentejitas también. Ah, su profesora, hoy día también lentejas, ya. Todos los lunes le soporto a mi mamá con las lentejitas, pero jueves también lentejitas, ya entras en como que en conflicto, ¿no? En incomodidad, en ansiedad. Pero para aliviar tu ansiedad sin darte cuenta, empiezas a comer tus lentejitas y empiezas a decir, pensándolo bien, son nutritivas. Pensándolo bien, están deliciosas. O sea, te justificas para aliviar esa incomodidad. Ya, eso se llama racionalización. Ya, chicos, ¿por qué no marcamos represión? Porque algunos parece que han marcado esta última. En la represión lo que hacemos es olvidamos inconscientemente algo. Es el olvido inconsciente. Olvidé ir al médico. Ya, eso se llama olvido por represión. Olvidé ir al médico. ¿Y por qué olvidé ir al médico? Según Freud, olvidé ir al médico porque en el fondo no quería, tenía miedo ir al médico. Ya, o sea, es un tipo de olvido. En cambio, acá no hay olvido. La persona sí se acuerda, se acuerda que al ver una película de terror, esta persona puede sufrir, en este caso, problemas en la salud o en la presión arterial. Acá no hay ningún tipo de olvido. Si hubiera dicho que olvidó ver la película de terror o olvidó recoger a su hijo, ¿no? Olvidó recoger a su hijo. Olvidó la cita, por ejemplo, con ese jovencito o esa señorita. Todo olvido inconsciente es por represión. ¿Y tú alguna vez has olvidado? Profesora, olvidé llamarle al compañero. Olvidé pagarle lo que le debo. Bueno, ¿por qué olvidaste pagarle lo que le debes? Es que no tengo plata, profesora. Eso sería la explicación normal. Pero según Freud, dice que si nosotros olvidamos pagarle a una persona, es que inconscientemente no queremos pagarle. Este olvido inconsciente se llama represión. Listo, ahora sí, a las dudas también respondí que me estaban haciendo en el chat. Bien, llegamos a la preguntita 17. Esta me parece que es la última pregunta, ¿ya, chicos? Identifique las características del comportamiento, identifique las características del comportamiento que hace referencia al carácter. A ver, tengo ¿cuántas alternativas? 3, ¿no? 3 alternativas. Dime, ¿cuál de esas 3 alternativas se relaciona con el carácter? Estábamos hablando del temperamento y el carácter, ¿verdad? Hemos dicho que el temperamento es innato, tiene que ver con la forma de cómo reaccionamos, mientras que el carácter es aprendido y tiene que ver con los valores. Cuanto más valores tenemos, mejor nuestro carácter, ¿cierto? Listo. En base a eso, ¿en cuál de todas tenemos casos de carácter? A ver, analicemos la pregunta número 1. A ver, la 1 dice mostrarnos voluntariosos y responsables. Como ser responsable es un valor ético, entonces en el primer ejemplo sí es un ejemplo de carácter, porque cada vez que una persona expresa sus valores, entonces se está expresando su carácter. Es una persona responsable. Entonces la 1 tiene que ver con el carácter. A ver, en la 2 se relaciona con el carácter, ¿sí o no? A ver qué dices, analízalo. Si en el enunciado 2 habla de los valores, entonces sí tiene que ver con el carácter. ¿El enunciado 2 habla o no habla de los valores? A ver, dice expresarnos de forma amable. Sí, ¿no? Sí habla de los valores. La amabilidad es un valor, ¿verdad? ¿Cuántos contestan toscamente? No, hay que ser amables. Cordiales y sinceros. Ya, ser sincero también es otro valor. Entonces, la 1 y la 2 me habla de valores. Ahora solamente me falta 3. El enunciado 3 me expresa o no me expresa valores. Cruz me dice que sí. Hay valores en la 1 y hay valores en la 2. Ahora solo faltaría saber si en el enunciado me expresan valores. Ser personas amenas.
Sensibles y honestas. Ah, la honestidad, profesora, es un valor que me caracteriza. Esperemos que sí, ¿verdad? Entonces, me está hablando de los valores. Entonces, en el enunciado 1 me habla de valores, en el enunciado 2 me habla de valores y en el enunciado 3 me habla de valores. Quiere decir que los 3 enunciados me hacen referencia a quién? Al carácter. Listo, chicos. Entonces, si tenemos que elegir claves, ¿cuál sería? Los 3, ¿no? Claro, serían los 3. ¿Y en qué alternativa tenemos a los 3? Acá, en la B, por supuesto. En la B tenemos a las 3 alternativas. Rosemary, ¿cierto? Sería la B. Muy bien, chicos. Bueno, acá me parece que hay preguntitas de la domiciliaria. Eso es para ustedes, para que se concentren, ¿sí? Lo puedan desarrollar y si hay alguna pregunta, lo hacen, ¿ya? Como nos sobra 2 minutitos, a ver, tú mismo eres, ponle clave, ponle respuesta. ¿Qué marcarías en la 1 y qué marcarías en la 2? Nada, no tiene más. La 1 y la 2. Empecemos con la 1 ya, a ver, con la 1. Primero con la 1, ¿qué marcarías? A ver, la 1. Rosemary, ¿está bien tu respuesta? Sí, está bien. Chipana es correcto. En el privado me están dando su respuesta de la 1 y está bien, es correcto. Va bien, entonces en la domiciliaria también, chicos. Ya estás en la 2, Rosemary. A ver, en la 2. Sí, está bien, sale la C. Luis, esa respuesta es de la 1, ¿verdad? Ya, si es de la 1, sí. Sí, está bien. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, la 1, 3 compañeros han marcado la última clave. Esa es la respuesta. La domiciliaria es para ustedes, ¿ya? Yo les estoy ayudando un poquito como para poder ya ir finalizando. ¿Quién fue el representante de la teoría axiológica? Dice la pregunta 1, Spranger. Pues Spranger. Spranger habló de la personalidad, clasificó la personalidad tomando en cuenta los valores. Habló del sujeto teórico, del sujeto político, del sujeto religioso, del sujeto estético, del sujeto social que le gusta ayudar a los demás sin pedir a cambio nada. Entonces la 1 sería Spranger, filósofo, ¿verdad? Filósofo, teoría axiológica. Recuerda que la axiología es una de las disciplinas filosóficas. Ya, listo. Ya hasta 2, ¿ya? Vamos a quedarnos en la pregunta 2. En la pregunta 2, a ver, Rosemary ya me respondió y la respuesta es correcta. Sí, la respuesta de Rosemary es correcta en la 2. Chipana, tu respuesta es de la 2, ¿cierto? Muy bien. Silvia, está bien tu respuesta. Entonces, tanto Rosemary como Silvia han respondido en la pregunta número 2, al igual que Luis, Hipócrates. La teoría de Hipócrates es la teoría de los humores corporales. Está basada en 4 líquidos o humores corporales. La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Si tenemos más del predominio de sangre, sanguíneos. Si tenemos más de la flema, flemáticos. Si tenemos más de la bilis amarilla, coléricos. Y si tenemos más de la bilis negra, melancólicos. La teoría humoral o de los humores corporales es la teoría de este médico y filósofo Hipócrates Nicos. Listo, chicos. El resto sí para ustedes. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna consulta que tuviesen? ¿Alguna preguntita que tuviesen? ¿Todo está ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algún ejemplo que desearían de repente? A ver, ninguna me dicen.
Todo está ok, me dicen algunos. Muy bien, chicos. Entonces, como no hay preguntas, hasta ahí nos quedamos, ¿ya? Muy bien. Entonces nos estaríamos viendo la próxima semana.